presento, soy máster en calidad y productividad, egresada de la Universidad de Morelia, soy actualmente empresaria, cuento con 2 negocios del giro Restaurant Bar, doy clases en la Universidad de Morelia y también funjo como consultora de empresas. Ok, antes que nada me gustaría empezar con conceptos que tenemos sobre otros tipos de empresas. Por ejemplo, McDonald's se dice que no vende hamburguesas, lo que vende es velocidad en el servicio. Por ejemplo, también Disney no vende películas, lo que vende o le trata de proyectar a la gente es felicidad. Netflix no vende suscripciones, vende cine en casa. YouTube no vende video, vende soluciones 24/7. ¿Quién no ha consultado un tutorial para cambiar una llave del baño, para utilizar algún programa, por ejemplo, que no sabemos? Es como el fuerte de YouTube. Rolex no vende relojes, vende estatus para las personas. La persona que usa un Rolex pues tiene cierto nivel, ¿no? No es vender, es hacer que te compren. Entonces, cualquier tipo de organización que ustedes tengan en mente o ya la tengan funcionando, tenemos que empezar a vender experiencias, que las personas se sientan identificadas con el producto o con el servicio que queremos vender. Ok, para empezar entonces, cualquier organización se encuentra rodeada de todos estos procesos o funciones. Todas las empresas deben de tener un objetivo, deben de tener actividades, todas tienen un dirigente o una persona que funge como líder. Todas las empresas también cuentan con personal, que se considera el recurso más valioso de una organización, dado que si las personas de repente se ponen a no querer trabajar, pues nuestra empresa no va a funcionar o nuestro producto o servicio no va a ser el más conveniente. Todas las empresas tienen problemas internos, aunque no nos gusten, existen problemas que a lo mejor pueden ser internos o por parte externa de la organización, sin embargo siempre se ven afectadas por estos. Problemas externos también, el mercado es a donde queremos llegar, el punto meta al que queremos vender nuestro producto o servicio. Todas tienen una situación financiera, sino pues aunque sea una empresa que no tenga, su objetivo principal no sea vender un producto, sino nada más ofrecerle un servicio a la comunidad, también necesita tener una situación financiera para poder pagar la luz y todos los gastos que conlleva esto. Tecnología, todas ya ocupamos tener tecnología, todas ocupan recursos y la ideología, y todas deben de tener una política de negocios. Esta política de negocios, independientemente del giro que sea, nunca es igual. Siempre las políticas de negocios van enfocadas al lugar donde se encuentra la compañía, al tipo de personas a la que va dirigida. Entonces, esta política de negocios se funda desde que la organización se crea, ¿no? Ok, para empezar, ¿alguien tendrá algún concepto o una idea de lo que es la administración? ¿Cuándo administramos? ¿Solo las empresas? ¿Qué más se administra? El tiempo. Nuestra vida diaria también la administramos, saber a qué hora nos vamos a despertar, a qué hora vamos a hacer tal o cual actividad. La administración funge en todas las partes de la vida, por ejemplo, y mucho más fuerte dentro de las organizaciones. Entonces, un concepto de administración dado por un autor dice que es un proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de las personas dentro de las organizaciones, utilizando todos los recursos que tengamos disponibles. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para poder tener un control sobre lo que es una organización. Una organización no se puede llevar nada más a la deriva de abro mi negocio y a ver qué es lo que pasa, la gente va a tener que llegar. No, tenemos que seguir estos 4 pasos que se llaman proceso administrativo, que es planear, dirigir, planear, organizar, liderar y controlar cualquier tipo de organización. Entonces, la administración en sí funge un papel muy importante, porque si no se tiene organización dentro de una empresa,
pues lo que pasa es que las empresas pues se van a pique, ¿no? Por falta de... Se dice que las empresas familiares muchas veces llegan a tronar por esta falta de administración, por esta falta de control. Pues ahí está mi hijo encargado, ahí está mi esposo, y entonces por no querer aplicar estos 4 pasos del proceso administrativo, pues muchas empresas familiares muchas veces se van a la quiebra por no tener a lo mejor alguna noción básica de lo que es la administración. Ok, entonces este proceso administrativo que empezamos por la parte de planeación, dice que responde a la pregunta ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tenemos que plasmar de manera documental qué es lo que quiero, para qué tipo de gente lo quiero, cuál es la idea en sí en general que tenemos sobre el proyecto o el negocio que queremos desarrollar. Entonces, la primera pregunta que se debe responder es ¿qué es lo que tenemos que hacer? La segunda es la parte de la organización, ¿cómo se va a realizar? Si yo quiero vender tortillas de harina o tener un negocio de tortillas de harina, pues de qué manera necesito máquinas, necesito personal, cuánto presupuesto necesito para esta misma organización, cuándo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer. Entonces, estas 2 partes que es la planeación y la organización siempre tienen que ir de manera documental. Todo lo que vayamos pensando lo tenemos que ir plasmando en una hoja, por ejemplo, para poderlo tener la idea más clara a que solamente diga yo pensamientos al aire. Después sigue la parte de la dirección. Una vez que ya tengo mis 2 primeros puntos del proceso administrativo, necesito empezar a hacer que se hagan las cosas. La dirección no es solamente estar supervisando, sino también participar activamente dentro de este proceso administrativo. Implica meter las manos también para empezar a trabajar y que yo todo lo que planeé y todo lo que ya tenía documental, que las demás personas se empapen de todo eso, las personas que me van a ayudar, mis colaboradores, para entonces que se empiece a hacer, que se empiece a realizar lo que ya teníamos planeado. Y la última parte del proceso administrativo, que se llama el control, pues es todo lo que hagamos, tenemos que ir supervisando, tenemos que ir comparando si los objetivos que yo tenía o la parte que yo planeé se está cumpliendo. En caso de que no se está cumpliendo, se vuelve a repetir todo el proceso administrativo para volver a ver dónde está el error y no tener que echar abajo todos los planes o todo lo que ya llevamos de ventaja, ¿no? Dentro del proceso administrativo. Ok, se dice los directivos que la parte de la organización es la parte que más tiempo se lleva o la parte que necesita un poco más de trabajo. Una cosa está en las ideas que yo tenga, los objetivos, pero empezar a sacar presupuestos, empezar a ver cuánto material necesito, qué tipo de insumos o recursos requiero, es la parte más pesada de todo el proceso administrativo. Por eso se tiene que hacer como mucha conciencia. Si vemos la parte más sencilla es la de control, porque si yo ya tengo todo bien documentado, qué planes son los que voy a realizar, con qué tipo de personas y así, la parte de controlar solamente sería regresarme al punto que esté fallando, se corrige y se vuelve otra vez como a seguir produciendo o seguir haciendo el bien o servicio. Entonces, hablando sobre el proceso administrativo, la parte de la planeación o planear define las metas, establece todas las estrategias que queramos utilizar y elabora planes para coordinar actividades. Si no tenemos un plan, si no marcamos una guía desde un principio, pues va a ser muy complicado que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer o de qué manera nos pueden apoyar. Por eso la planeación necesita mucha conciencia y mucho estudio para poder definir qué es lo que queremos. Es muy importante que las personas que se encuentran dirigiendo o a la cabeza de este tipo de proyectos, sí le puedan compartir de manera directa a las personas que contratan qué es lo que quieren, qué metas pusieron, qué tipo de objetivos, con qué finalidad, para que entonces la persona que yo contrato esté en el mismo canal o en la misma sintonía que yo y pueda trabajar como yo quisiera que trabajara. No es nada sencillo delegar responsabilidades, porque muchas veces pensamos que solamente nosotros sabemos hacer las cosas bien o solamente yo como dueña voy a hacer bien el trabajo. Pero entonces en esta parte de la planeación sí es importante compartirle a nuestros colaboradores todo lo que queremos, todo lo que pensamos o cómo queremos la organización, para que entonces ellos puedan trabajar como nosotros lo hemos soñado, ¿no?
Ok, la planeación dice que es empezar a tomar decisiones para simular un futuro deseado. En la parte de planeación, cuando les comento que hay que plasmarlo todo documentalmente, es importante que se piense cómo me voy a ver en un futuro, no a corto, sino a largo plazo. Si yo quiero poner, por ejemplo, una tortillería, sí, pero ¿qué tipo de tortillería me gustaría tener? ¿Qué tipo de, si quiero un local o solamente voy a ser distribuidor, por ejemplo? Necesito pensarlo a grandes rasgos. No voy a decir que quiero algo mundial, porque tenemos que empezar de lo particular a lo general, de algo no tan grande pues como internacionalizarlo, por ejemplo, pero entonces sí necesitamos primero centrarnos de qué manera o cómo lo hemos soñado o visualizado en la parte de la planeación para tener como ese rango de saber hasta dónde o qué capacidad pienso tener de mi propio negocio. Ok, la parte más pesada, decíamos entonces, del proceso administrativo, que es la organización, organizar, dice que consiste en dividir el trabajo, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, agrupar las actividades con una estructura lógica, poder saber cómo son los procesos dentro de la organización, qué va primero, qué va después, qué tipo de herramientas, maquinaria necesito para cada uno de estos procesos, pero definirlo para el día que yo no esté, que fui la creadora de todo el proyecto, pues entonces que las demás personas sepan qué es lo que sigue, qué decisión pueden tomar el día que yo no esté o el día que pase algo fuera lo mejor de lo común. Con este tipo de procesos o agrupando las actividades, haciendo un mapita sobre el proceso, por ejemplo, las personas pueden tomar sus propias decisiones sin necesidad de que estemos ahí. Designar a las personas que la ejecutarán. Se dice que para cada puesto debemos de encontrar a la persona correcta. No es acomodar por acomodar dentro de alguna actividad o alguna función que quiero que realice alguien, sino sus habilidades y sus capacidades tienen que ser acorde al puesto. Yo no voy a poner, por ejemplo, a una persona que tiene una debilidad visual a que esté de soldador. Necesito encontrar qué habilidad tiene o qué tiene más desarrollado para entonces poderlo enfocar exactamente al puesto que necesita. Asignar todos los recursos, cuánto es lo que tengo, cuánto es lo que necesito y hasta dónde me puede dar mi capacidad económica o financiera dentro de la organización para poder entonces definir qué es lo que voy a comprar y cuándo lo voy a comprar. Y coordinar todos los esfuerzos. Por eso se dice que es la parte más pesada. Todo lo que estaba en documental, entonces hay que empezarlo a revivir y poderlo hacer para que se empiece a hacer realidad. Dentro de la parte de organización, uno de los puntos en los que a veces muchas empresas, tanto familiares como grandes, fallan es en la parte del organigrama. Este define de manera gráfica qué es lo que tenemos dentro de la organización. Si yo entro a cualquier organización y veo su organigrama, me puedo dar cuenta de manera más visual cómo están definidas las partes de la empresa. Cualquier persona pudiera entender cuántas áreas tiene, cuántos jefes hay en cada departamento y cuántas personas se encuentran operando. Entonces, siempre es muy importante definir el organigrama en el proceso de organización de la empresa, para entonces así darnos una idea de cuántos puestos entonces voy a necesitar, cuántas áreas necesito y para poder desglosar también los procesos que va a llevar mi producto o el servicio. Ok, otra manera también dentro de la parte importante dentro de la parte de organización es definir cómo se van a tomar las decisiones. La mayoría de las empresas, o a lo que estamos acostumbrados, es a que las empresas tengan una organización centralizada. Significa que solamente las cabezas o los altos directivos pueden tomar las decisiones y fluye la información de manera de cascada. Todos los demás subordinados tienen que obedecer las órdenes que tomaron los altos directivos. A eso estamos acostumbrados. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías y la nueva mano de obra, se ha visto que también se puede la empresa descentralizar. Significa que todos los empleados se les pide una parte de su opinión, que aporten ideas para la empresa y entonces la cabeza nada más se encarga de decir si lo aplicamos o no lo aplicamos. Hay funciones, por ejemplo, en las que sí se necesita tomar en cuenta la opinión de los empleados. Por ejemplo, en un restaurante,
¿qué mejor manera de saber qué es lo que están pidiendo los clientes que los que tienen trato directo con ellos? Por ejemplo, en este caso, los meseros. Los meseros forman, en este caso, una parte muy vital porque ellos saben realmente qué es lo que necesita o le hace falta a la organización, si es cómodo, si no es cómodo, si las personas se quejan, ¿por qué? A que yo como directivo, estando solamente en la oficina, me dedique a decir, no, se ve mal esto, se ve mal lo otro, los clientes se quejan por X o Y razón, sin tomar en cuenta la opinión de los empleados. Entonces, los empleados, para ciertas decisiones, sí se puede tomar en cuenta su opinión, para saber cómo lo ven ellos. No hay nadie más cercano al cliente que los propios operarios o los propios meseros en este caso del ejemplo. Entonces, hay decisiones que sí las tomo yo solamente como alta dirección y hay otras decisiones que les pido opinión a todos. Se convocan a reunión y se les pregunta cómo ven, de qué es lo que más se quejan los clientes, qué opinan del servicio, ustedes qué mejorarían. Y entonces, en la parte descentralizada no significa que la alta dirección deje de tomar decisiones, sino que se toman en cuenta y ya puede aplicar. Entonces se puede hacer la toma de decisiones mixta sin tener que ser tan cuadrada o tan rígida como una organización centralizada a las que estamos acostumbrados. Ok, como tercer paso del proceso administrativo entonces se encuentra la parte de la dirección. Este es dirigir los esfuerzos hacia el propósito común, el objetivo principal que tenemos de la organización, que obviamente no, las empresas no van a decir mi objetivo principal es generar utilidades, le ponemos un toque más delicado y decimos que ayudar a la comunidad, pero siempre buscando satisfacer algún tipo de necesidad. Entonces, la dirección se encarga de dirigir que todas las personas que tenemos trabajando cumplan con el plan principal o el plan maestro de esta organización. Poder comunicar todos los procesos, todo lo nuevo que se quiere implementar en una organización, así sea nueva o ya esté operando, pero queremos realizar algunos cambios, por ejemplo, se le debe de comunicar al personal. Yo no puedo llegar de la noche a la mañana y decirle a las personas que ya no iban a entrar a las 8, ahora van a tener que entrar a las 7. ¿Por qué? Porque todas las personas estamos acostumbrados a negarnos a los cambios. Siempre decimos, no, no es bueno, me da miedo, no me conviene. Y entonces, si tú les vas comunicando de manera paulatina a las personas qué tipo de cambios queremos hacer, con qué objetivo, que nos va a beneficiar a todos, entonces las personas se pueden poner la camiseta de la empresa y unirse al objetivo que queremos cumplir. También la dirección dirige y aparte de dirigir no es solamente mandarlos o estar supervisando su trabajo, sino ser parte activa del trabajo para de esta manera no me vean solamente como un jefe, sino como un líder que participa junto con ellos, que los hace comprender o que vean el ejemplo, ¿no?, dentro de la organización. Y también una de las partes que a veces olvidamos por estar pensando tanto en utilidades o que nuestra empresa genere cada vez más, pues es motivar a los empleados. Y la motivación no solamente se basa en recursos económicos, porque siempre he pensado que las personas los motiva más un tipo de reconocimiento, por ejemplo, cuando vamos a tipos de empresas donde tienen como un periódico donde tienen al empleado del mes, eso reconforta más a que le des dinero. Por ejemplo, les das 500 pesos y los 500 pesos se les acaba en menos de un día, o en un día, por ejemplo, y el reconocimiento lo van a tener ahí. Todo el mes, por ejemplo, van a ser nombrados, van a ser puestos de ejemplo, y las personas, si tú las motivas o les das una palabra de aliento, por ejemplo, eso vale muchísimo más que cualquier factor económico. Ok, dentro del proceso de dirección, ¿cuáles son los pasos que debe tener cualquier persona que se encuentre a cargo de una organización? Pues primero es la toma de decisiones, definir de qué manera vamos a tomar las decisiones. Les comentaba que puede ser de manera centralizada, que sería todo cuadrado, solamente obedecemos a las cabezas de la organización, o tomar en cuenta a los empleados para cierto tipo de decisiones. Hablando en términos económicos o financieros, no podemos tomar en cuenta a los empleados si les parece o no les parece que les pague eso, o si les parece que pidamos algún recurso o financiamiento, eso a ellos no les incumbe, pero hay temas en los que sí pueden participar. Entonces, definir
Dentro de la dirección, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Y yo como jefe, ¿qué quiero ser? ¿Un jefe o realmente un líder que acompaña a su personal o a todos sus subordinados? También se encarga de la integración, la dirección, porque hace que todos sus empleados se sientan dentro de la empresa, que se sientan partícipes, a lo mejor no directamente de las decisiones que vamos a tomar, pero que sí, cuando les comunicamos algo, ellos mismos sientan que los estamos tomando en cuenta, que son considerados, no es nada más el que va, entra a trabajar y ya se va y le pago al final de la semana, sino que formen una parte más importante para la organización y hacérselo sentir. La parte de la motivación, que les digo es más gratificante una mención que algo monetario. La parte de liderazgo, que no todos tenemos desarrollados el ser líderes. Ser líderes no es nada más dar órdenes, sino que las personas se sientan a gusto, cómo les das las órdenes, cómo les llamas la atención y cómo los acompañas durante el proceso de estar en la organización. Y pues la parte de la comunicación, que no es solamente dentro de la empresa, ¿no?, sino a nivel general, estar siempre, vamos bien, vamos mal, necesito que le echen ganas, por ejemplo, a nuestros empleados, pero siempre estarles comunicando cómo se encuentra la empresa, ha funcionado lo que han hecho, ellos cómo se sienten, tienen algún tipo de aportación adicional. Entonces, este tipo de comunicación cumple varias funciones, tanto de liderazgo como de motivación e integración para la propia dirección de cualquier empresa. Ok, y por último, dentro del proceso administrativo, pues está la parte de control. ¿Qué es lo que ayuda esta parte de control? Pues a tener mayor precisión, tenemos menos mermas, tenemos menos tiempos muertos, por ejemplo, hay más rapidez, tiene mayor objetividad. Si yo digo que voy a producir determinada cantidad y le estoy controlando en cuanto a tiempos, en cuanto a que el personal esté en las condiciones óptimas o la maquinaria en las condiciones óptimas para trabajar, entonces la parte de control hace mucha economía para la organización. Muchas veces, por tener la confianza de que que tenemos a nuestros familiares, por ejemplo, en una empresa, se nos olvida esta parte de control, pensamos que van a hacer las cosas bien y entonces, aunque sea mi hermano, necesito estar aplicando esta etapa también de control para ver que lo que yo planeé contra lo que se está haciendo realmente esté funcionando. Okay. Dice aquí que una definición de control es vigilar de manera directa cualquier tipo de actividad que exista dentro de la empresa. De acuerdo a los planes, yo no puedo controlar algo que no lo había tenido planeado, no puedo controlar algo que no tengo manera de medir. Digan que realmente es lo que está funcionando. Cuestionarios llenados por los clientes, sistemas de recolección y procesamiento de información, por ejemplo, las computadoras nos pueden dar, la tecnología nos puede ayudar mucho a la parte de control. Existen ya programas donde tú metes todos los datos de tu empresa, por ejemplo, se llaman ERP, donde ellos te van manejando. En la computadora tienes toda la información de tu empresa. Entonces, de ahí puedes detectar qué es lo que no está pasando, si están llegando los empleados, si no están llegando, qué tipo de fallas son las que se presentan. Entonces, esos sistemas automatizados de información, informes verbales o escritos y los gráficos y mapas, pues que te muestran de manera gráfica, como dice ahí, qué es lo que está pasando realmente en tu organización. Por ejemplo, existe una empresa en Japón que se encarga de hacer ropa interior y pijamas, y ellos, como parte de su proceso de control, una vez al mes dejan que todos sus empleados vayan con pijama o de la misma ropa que ellos fabrican. ¿Para qué les sirve este tipo de control? Pues para saber realmente cómo sienten la ropa, se sienten identificados con la marca y que ellos den sus propias opiniones sobre la ropa que ellos usan. Entonces, una vez al mes todos van en pijama y en ropa interior y dicen qué tan cómoda la sienten, y así pueden expresar realmente qué experiencia tienen con la marca y poderla compartir o dársela a conocer a otras personas. Ok, cambiando un poquito de tema, eso fue el proceso administrativo con sus 4 partes que eran, ¿cuáles eran? Planeación, organización, dirección y control.
Ok, entonces esos 4 puntos son elementales para poderse aplicar cualquier tipo de administración en cualquier tipo de empresa. No todas las administraciones son iguales según el giro o lo que se desee vender. Ok, se dice ahí que el 84% de las personas profesionales se dice que la cultura organizacional es lo que determina el éxito o no de una organización. ¿Habían escuchado el término cultura organizacional? ¿Qué es la cultura de una empresa? Por ejemplo, ¿qué es la cultura en sí en general? Te da identidad, Ajá. pertenencia. Algo que identifica a un lugar. Es lo que, por ejemplo, en México nos identifica, dentro de nuestra cultura están los tacos, es algo que nos identifica, por ejemplo, y también dentro de las empresas hay algo que le identifica de la otra. Siempre pongo de ejemplo las tiendas estas departamentales, no sé si puedo decir marcas, que están en cada esquina. Entonces cuando queremos hacer una recarga vamos ahí, cuando queremos comprar un refresco vamos ahí. La cultura entre un Oxxo y otro Oxxo es completamente diferente, en diferencia a que los Oxxos todos son una cadena, entonces todos tienen los mismos valores, están fundados en los mismos principios, tienen más o menos los mismos tipos de planes. Sin embargo, la cultura entre uno y otro es completamente diferente. Cómo me tratan en un Oxxo a cómo me tratan en otro, o cuánto se tardan en abrir una caja, a cuánto se tardan en abrir la otra caja, es completamente diferente. Esto tiene que ver por la personalidad de las personas que trabajan o colaboran dentro de esa empresa. Entonces, la cultura se forma desde un principio con la misión, con la visión, misión y valores. Los fundadores de cualquier tipo de empresa necesitan tener una misión que es como qué es lo que soy, para qué estoy creado, esa es la empresa, esa es la misión. La visión es cómo me veo en un futuro, siempre se le tiene que poner un plazo. Cómo me veo a 5 años, cómo me veo a 10 años, no puede ser a corto plazo, porque las empresas no tienen muchas veces, que bueno fuera, ¿no? Que todas tuvieran un crecimiento tan rápido y dijera, de aquí a un año me veo internacionalizándome, ¿no? Pero entonces casi siempre las visiones tienen que ser a largo plazo, de 5 a 10 años, se están cambiando constantemente porque se supone que en ese lapso ya tengo que haber avanzado, entonces ya tengo que tener otra visión más grande. Por eso siempre se le pone una fecha a la visión. La misión es para qué estoy creado, para qué tipo de personas voy, qué es mi empresa en sí y los valores que debe tener cualquier tipo de organización. Entonces, la cultura organizacional, su base son la visión, la misión y los valores. En base a eso es a las personas que voy a contratar. Si yo tengo, si yo tengo una empresa donde creo mucho en los valores y en la religión, no voy a contratar a alguien que no se adapte a ese tipo de valores que yo soy los que tengo, ¿no? Yo no voy a contratar a una persona que sea deshonesta o que no crea en la religión si mi empresa está enfocada en eso. Entonces, las personas que yo contrato se tienen que adaptar a estas 3 bases que yo son las que pongo dentro de cualquier empresa. Entonces, se crean así, se empieza a formar la cultura organizacional. Dice que en toda empresa hay sistemas, patrones, símbolos, rituales o casi mitos que se tienen que seguir. Por ejemplo, cuando se fundaron las empresas como Farmacias Guadalajara, ellos empezaron a contratando puras personas de su religión. Tenían una religión, creo que eran mormones o algo así, y entonces contrataban a puras personas que tuvieran que ver con su religión. Esa es una parte como de creencia o de ritual que ellos manejaban para todas las personas que contrataran tuvieran esa cultura. Ya después, como empieza a haber tanto crecimiento por parte de ese tipo de farmacias, pues ya empezaron a contratar ese tipo de cultura, se rompió y empezaron a contratar ya personas que aunque no tuvieran que ver con esa religión. Entonces, cualquier ritual, mito o práctica que se tenga dentro de una organización, por ejemplo, en algunas instituciones de gobierno, uno de los rituales que tienen es llegar y es la hora del café. O sea, entran, checan y lo primero que hacen es ir y tomar su hora del café. Eso es parte de su cultura organizacional. Son tradiciones que ellos tienen en el lugar y entonces ya uno va a ese tipo de instituciones y pues nos toca esperar hasta que la gente termine de hacer su cafecito porque es parte de su tradición o de su ritual. Entonces la cultura organizacional en base a los valores
misión y visión que se tengan, de ahí las personas van a empezar a formar su tradición y se van a hacer de acuerdo a cómo la organización o las demás personalidades son. Muchas veces en los trabajos se parecen hasta en la forma de pensar. Se dice que los trabajos, a veces tú vives más en tu trabajo que en tu propia casa. Tu casa solo vas de visita. Entonces, esta parte de la cultura organizacional es muy importante porque debe de haber una sana cultura organizacional. Hay culturas organizacionales también malas o de ambientes laborales muy pesados, donde hasta tú entras a ese tipo de establecimientos y sientes como la vibra como muy pesado, ¿no? Tiene que ver con su cultura, que ellos así siempre se han manejado, ellos así entre chismes y cosas así, eso forma parte también de su cultura. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, que dice, ¿por qué no estás trabajando? Y dices que no lo vi llegar. O sea, solo cuando está el patrón trabajan, es parte también de su cultura. A eso se han acostumbrado, a que cuando tienen supervisión o cuando tienen algún alto mando, hasta entonces se ponen a trabajar las personas. Y mientras, ¿qué es lo que pasa con las demás 8 horas, las demás horas que estaban trabajando? Pues no son bien aprovechadas, ¿no? Pero es parte de su cultura de algunas empresas. Entonces, siempre hay que estar como muy pendientes de qué es lo que queremos o cómo queremos que se comporten nuestros empleados y qué queremos que crean, ¿no? Dice que todos los empleados, una buena cultura organizacional, hay culturas buenas y hay culturas malas, dice que la finalidad es que los empleados pues se sientan identificados con la empresa, se sientan seguros, se sientan motivados, que no se sientan incómodos, porque es muy pesado de por sí estar trabajando tantas horas para llegar a un lugar donde no te sientes ni siquiera que no encajas o que no te sientes a gusto, ¿no? Entonces la cultura organizacional es estar viendo cómo se sienten los empleados y aparte si tú tratas bien a tus empleados van a tratar bien a tus clientes. Entonces que te preocupes por ellos como tú quisieras que ellos se preocuparan por el cliente. Esa parte es a veces lo que muchas veces se nos olvida y pensamos utilidad, utilidad, utilidad y no pensamos qué es lo que están haciendo nuestros empleados. Yo siempre pongo de ejemplo cómo me veo yo regañando a un mesero o a un empleado, pegándole una grita, y luego decirle, ve, atiende. La persona, o sea, mi trabajador no va a salir con la mejor cara a atender al cliente. Entonces hay momentos, ¿no? para regañar, hay momentos para felicitar también, incluso al personal y en base a cómo los trates tú, ellos van a tratar entonces a tus clientes. ¿Qué es un producto y qué es un servicio? Se dice que producto es cualquier cosa tangible que pueda satisfacer una necesidad. Siempre hay que poder identificar que si yo soy un emprendedor y lo que quiero es crear algo, saber realmente para qué o qué tipo de necesidad va a crear mi producto. Existen por ahí unas nuevas tiendas de una empresa que dice que es japonesa, que ellos tienen un lema por ahí de marketing en todos sus anuncios que dice, no sabía que lo quería hasta que lo vi en esa tienda. Entonces así como, o sea, son a lo mejor productos que no necesitas, pero crean la necesidad en la gente de que hasta que lo ves, lo vas a necesitar. Entonces, de eso se trata en sí nuestro producto, crear un producto o un servicio, de que las personas sientan que realmente lo necesitan. Para poder producir cualquier cosa necesitamos tierra, trabajo, capital y ahora la tecnología. Ya una empresa que no se encuentra con tecnología, pues ya se vuelve muchas veces obsoleta o el proceso es mucho más tardado que una que tiene tecnología. A mí me impresionó el otro día ver una tortillería chiquita, así con tortillas de mano, que tenían una máquina que ya está sacando las tortillas. Entonces están las señoras haciendo las tortillas, la ponen en el comal y ahí solito, como si fuera una de tortillería, pues de esas de máquina. Entonces, hasta ese tipo de productos que consideramos, no sé, artesanales o algo muy tradicional, una tortilla de mano, ya también implica que lleven tecnología. Entonces, muy a su manera, era una máquina muy chiquita, pero ellas ahí, entonces ya no se preocupan, ya se les van acomodando las tortillas, ya nada más alguien las está acomodando y ya. Entonces ya no se preocupan por voltearlo ni nada. Hasta ese tipo de procesos, que todavía siguen siendo artesanales, tienen algo implicado de tecnología. Ok, la producción dice
que es de suma importancia para que se pueda tener una ventaja competitiva. ¿Han escuchado lo que es una ventaja competitiva? ¿No? ¿Nadie? Una ventaja competitiva es lo que me va a diferenciar de todos los demás productos que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, una ventaja competitiva de esa tortillería que les digo es que tiene las tortillas a mano más rápidas que la señora que está al lado, que también vende tortillas a mano, pero ella no tiene su maquinita. Esa es la ventaja competitiva. Habrá muchas personas que simplemente por el hecho de ir a ver cuál es la maquinita o cómo es que lo realizan, vas y compras el producto. Entonces, esa es una ventaja competitiva, algo que me va a diferenciar de cualquier otro producto similar en el mercado. Lo ideal es que cada quien tenga como su toque personal para ese tipo de producto, para el producto o servicio que quieras dar, y eso te distingue de los demás. Por ejemplo, retomando el caso de un restaurante, muchas veces vamos a comprar el producto, que en este caso sería un platillo. Ese es el producto. Y hay personas que no es tanto que vayas por un buen producto y dices, bueno, no está tan bueno, pero el servicio es de mucha calidad. Las personas me atienden muy bien ahí, ya me identifican, ya saben qué es lo que quiero tomar o qué es lo que voy a pedir. Y entonces la producción marca siempre una ventaja competitiva, qué tan bueno seas para hacer el producto y qué proceso es el que vas a llevar. Ok, para definir el proceso de producción es necesario saber cuál es nuestra capacidad que tenemos. Yo en este espacio se caben 100 personas, por ejemplo, y entonces esa es mi capacidad. ¿Cuántos productos o cuántos servicios alcanzo en mi horario que tengo abierto, por ejemplo, mi empresa? ¿Cuántos productos o servicios alcanzo a realizar? Tengo que estar muy consciente de cuál es mi capacidad, hasta dónde puedo, para entonces no quedarle mal al cliente. También necesito saber cuál es mi carga. Hay veces que en determinados productos o servicios la carga genera cuellos de botella. Los cuellos de botella es cuando algo se atora o se empieza a hacer un poco más lento el proceso. Entonces necesitamos saber qué proceso se lleva un poco más de tiempo, dónde es donde me tengo que enfocar más o aplicar más personas para que trabajen, porque esa carga está un poco más pesada. También cuál es mi tiempo de producción, en cuánto tiempo puedo, si yo hago tortillas, en cuánto tiempo tengo 1 kilo de tortillas, para estar consciente entonces y saber cuánto tiene que trabajar cada persona exactamente, cuánto le voy a pagar. Este tiempo de producción nos ahorra muchas dolores de cabeza, porque también yo por querer vender más, quisiera abarcar más en el mercado y resulta que mis tiempos de producción, ni mi carga, ni mi capacidad me dan para eso. Entonces hay que tener bien definido cuáles son los pasos o los conceptos para la producción que tengo que tener bien claros. La capacidad productiva, en cuánto tiempo, cuántas piezas, con cuánto tipo de personal, y el proceso de flujo también. Hay productos, por ejemplo, que necesitan varios procesos. Si hablamos de una huerta de aguacate, necesita varios procesos. Por ejemplo, el proceso de mientras se cultiva, que esté todo, que tenga el tamaño, y entonces después sigue el proceso de cortarlo, después sigue el proceso de llevarlo a una empacadora y después tiene el proceso de distribución, por ejemplo. Entonces todos esos procesos se tienen que definir bien para saber qué paso sigue después de cuál. Y se tiene que tener pues plasmado, así como plasmamos en el proceso administrativo la parte de la planeación y la organización, el proceso de flujo tiene que ser igual, tiene que estar de manera gráfica cuál es el paso que sigue de cada uno de los procesos para poder tener el producto. Ok, entonces, ¿qué son los servicios? Dice que son cosas tangibles. Hay empresas que mezclan lo que es el servicio con el producto. Por ejemplo, antes las automotrices, las agencias automotrices solamente se encargaban de vender el coche, pero descubrieron que también si vendían servicios podían seguir generando mucha más utilidad. No era solamente venderte el auto, que esa parte sería el producto, sino también estarte hablando para ofrecerte los servicios del coche, lo de los seguros y cuestiones así que al final no dejas que el cliente salga de tu poder, por ejemplo. Sigues manteniendo al cliente, cómo te fue con el coche, qué piensas del servicio, responde encuestas y cuestiones así. Entonces tienes cautivo a tu cliente, tienes cautivo a tu mercado y entonces será muy difícil que se pueda salir de ahí. Los servicios
muchas veces no son cosas tangibles, pero sin embargo generan mucha utilidad. Ok, cambiando un poquito de tema, hablamos sobre la comercialización. Ya tengo mi idea, ya tengo mis 4 partes del proceso administrativo bien definidas, entonces ahora necesito ver de qué manera los voy a vender, de qué manera me conviene más poder distribuirlos, si los voy a distribuir yo directamente o voy a buscar alguien más que lo haga. Ok, el área encargada de esta parte se llama el área de marketing o de mercadotecnia. Hay empresas que por su tamaño, por ser pequeñas o van empezando o familiares, muchas veces no pueden tener un departamento como tal. Yo soy el dueño, tengo mi empresa, pero no puedo tener un departamento, alguien que contrate solo de recursos humanos y alguien que tenga de marketing y el de producción. A duras penas alcanzas a tener tu área de producción y tú misma te quieres volver todólogo y poder desarrollar estas funciones. Entonces el área de marketing se supone que se debe de encargar. ¿Qué es de lo que ellos se preocupa? Pues de las famosas 4 P's. Dice que cualquier producto o servicio tiene que tener precio, plaza, producto y promoción. Ok, ¿de qué se encarga entonces cada una de estos 4 P? Si tú las completas o las vas llevando a cabo, se puede tener una buena distribución, una buena comercialización de tu producto. Ok, primero, para la parte del producto es agregarle nuevas características, atributos o un valor agregado al producto. Algo que no tiene, si yo estoy vendiendo, ese caso las tortillas, pues mi valor agregado es que mis tortillas están más rápido porque tengo una maquinita que me ayuda a eso. Ese es el valor. Entonces, el producto debe tener algo adicional. Por ejemplo, si hablamos de otro tipo de tortillerías, hay tortillerías que ya tienen tortillas de nopal, tortillas de trigo, ese es un valor agregado. Eso es algo que hace que nuestro producto sea diferente de cualquier otro dentro del mercado. No dejan de ser tortillas, pero entonces tienen algo especial. Entonces cualquier producto o servicio que vayan a elaborar, es importante que le pongan algo especial. Si no puedo ponérselo al producto como tal, pues entonces le creo un servicio. Le doy seguimiento al cliente, qué le pareció, qué opina de nuestro producto, nos volvería a recomendar, se le realizan encuestas. El chiste es tener como bien atendido pues al cliente después de haberle vendido el producto o el servicio. También dentro del producto es importante que se le esté cambiando el diseño, la presentación y el empaque. Todos nos acordamos del famosísimo, un champú que venía en una bolsita y lo abrías y te comías como medio champú. Ese champú ha tenido muchas transformaciones a través del tiempo porque las personas ya queremos a lo mejor un envase más que se pueda agarrar más fácil en el baño, que no se me resbale. Ya no es práctico, por ejemplo, ese de la bolsita, porque ¿quién no llegó a probar ese champú alguna vez? Pero entonces se tiene que estar cambiando hasta los colores, hacerlo cada vez un diseño diferente. Hay envases de refresco, por ejemplo, que se han transformado según el tipo de clientes a los que quieren llegar. Por ejemplo, el refresco, uno que es de naranja, tiene como bolitas así cuando lo agarras, tiene un empaque como hasta divertido, ¿no? Porque su mercado es para personas más jóvenes. Entonces, para poderle dar algo tanto visual como un valor agregado, es importante estar viendo qué más le puedo ir adicionando o qué otro tipo de producto también puedo llegar a sacar o generar para que sea más atractivo para el cliente, como algo nuevo, ¿no? Ok, para el precio. El precio pues es un factor determinante para saber el tipo de mercado que voy a tener. Puedo tener un producto con precio bajo, pero jamás tenemos que bajar la calidad del producto, no por querer acaparar más mercado o por querer tener más, vamos a dejar a bajarle la calidad a un producto, porque entonces por muy barato que sea, las personas lo van a consumir a lo mejor una vez para probarlo y de ahí pues la calidad no va a ser lo que ellos requieren. Dice que hay diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, hay productos que se lanzan al mercado con un precio muy alto para que como la novedad dentro del mercado, y sin embargo siempre va a llegar otro que va a estar mucho más caro y va a tener cualidades más grandes. Entonces el precio que se debe de determinar tiene que ver mucho con el tipo de mercado, el lugar donde te encuentras ubicado, para poder
tanto tener una utilidad, una ganancia del producto, como saber más o menos cómo están los demás productos de la competencia en el mercado. Si en la competencia el kilo de tortillas, retomando otra vez, está a 14 pesos, yo no puedo llegar y porque tengo mi máquina te lo doy a 50. O sea, tenemos que ser más o menos equilibrados en saber cómo está el mercado afuera, qué tal está la competencia, mi competencia, y en base a eso yo también poder sacar un precio así regular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un buen precio? Pues es reducir los costos, eso sí, sin bajar nunca la calidad, reducir los costos para que mi utilidad pues siga siendo siempre atractiva, ¿no? Ok, la parte de la plaza para la comercialización es importante saber dónde vamos a vender nuestros productos. Ahora ya hay muchas facilidades para introducir nuestros productos, por ejemplo, a supermercados. Hay un área especial, por ejemplo, en un supermercado donde hay productos hechos en Michoacán, hay productos artesanales y entonces eso nos abre mayor mercado. Que sí, a lo mejor por ser empresas tan grandes se tardan muchas veces en pagar el producto, pero sin embargo el hecho de que nos reconozcan a nuestra marca, de estar en un lugar así como un supermercado grande, pues tiene un gran valor. La plaza también tiene que ver si voy a abrir un local, dónde lo voy a abrir, que la zona siempre sea pues atractiva no voy a ir a abrir una tortillería allá en medio de ciudad industrial donde ni siquiera los dejan salir a comer. O sea, es como, tiene que ser un lugar atractivo, tiene que ser un lugar que también me alcance para pagar ese lugar, no nada más comprar un localote por comprarlo, sino también que tanto yo me adapte al lugar como el lugar sea lo accesible, ¿no?, para el público del mercado. También, ¿qué es lo que es una tendencia ahora? Pues crear páginas virtuales, hacer comercio electrónico. Muchas veces alimentos perecederos no se pueden vender tanto por una tienda virtual, pero sin embargo esto ha tenido gran éxito porque muchas veces ahora con las prisas, tiempo y cuestiones así, pues nos conviene. A veces hay empresas que ni siquiera tienen un local como tal, todos se manejan vía internet, a veces ni siquiera tienen un almacén o no guardan un stock y eso a ellos les sirve porque no están generando gastos, pero sin embargo tienen su página y todo lo manejan de ahí. Tengo por ahí un conocido que vende tenis de marca y tenis así como ediciones especiales y él no tiene un solo tenis en su casa. Hasta que le hacen el pedido, por ejemplo, lo manda a comprar y entonces así no tiene que estar ni gasta en estarlos almacenando. Entonces es una gran ventaja tener tiendas virtuales o páginas web. Ok, y la parte de la promoción, que aquí tiene que ver de qué manera vamos a ofertar nuestro producto, qué clase de promoción le podemos dar a las personas. Están los famosísimos 3x2, 2x1, para introducir el producto al mercado. Muchas veces no se le gana la utilidad que esperamos, pero se da a conocer el producto a base de promociones, descuentos especiales para las personas, un concurso o sorteo para que vayas conociendo o teniendo una experiencia con el producto o servicio. Ok, el área financiera creo que es de los pilares de cualquier organización, porque sí, yo puedo tener los mejores planes del mundo, pero la verdad es que si no tienes idea de dónde vas a generar el capital, pues sí resulta un poco complicado. Ok, ¿cuáles son los aspectos claves de cualquier área financiera? Pues tener la rentabilidad de cualquier inversión, que lo que yo voy a invertir pues me sea retribuido y hasta con más ganancia. Estar analizando cómo está el circulante, qué tal está el efectivo, si está entrando, no está entrando, le estoy perdiendo, qué es lo que está pasando con mi organización. Tener un análisis sobre el equilibrio entre la parte económica y la financiera. A partir de qué punto es una ganancia, a partir de qué punto puede ser una pérdida. Yo puedo decir estoy generando ventas, pero sin embargo no estoy viendo utilidad. A lo mejor es porque estás invirtiendo en algo, a lo mejor es porque apenas estás acabando de pagar si pediste algo prestado o cuestiones así. Y entonces esta parte financiera siempre tiene que estar, pues es de las más delicadas dentro de una organización. Siempre hay un riesgo en cualquier tipo de inversión, eso es, pero hay que ver que el riesgo pues sea cada vez el menor. Los costos financieros y la estructura de mi empresa, cuánto tengo, cuánto necesito, cuánto voy a ocupar, y en base a eso poder tener pues, un estimado, ¿no?, de lo que es la economía de mi empresa. Ok, ¿cuáles son las estrategias más comunes
para cualquier organización, pues hay para largo plazo, que sería invertir mi dinero. A largo plazo sería la estructura financiera, ver qué es lo que tengo en cuanto a capital, en cuanto a maquinaria, de qué manera tengo solvencia dentro de la empresa. La retención y reparto de utilidades también es considerada a largo plazo, a partir de un año que todas las empresas deberían de ofrecer un reparto de utilidades a sus empleados, pero pues la mayoría se declaran que no le fue muy bien en el año y entonces ahí se detiene esa parte. Y las estrategias financieras a corto plazo sería el capital de trabajo, lo que tengo para trabajar, con qué es con lo que cuento, el financiamiento corriente, entradas y salidas de dinero, costos dentro de mi empresa y la gestión del efectivo. ¿Qué tanta utilidad entonces es la que necesito o requiero para tener mi empresa a flote todavía? Ok, ya para acabar. Sí, va esto muy acelerado. Ok, las nuevas prácticas de recursos humanos. ¿Qué es lo que necesitan o qué es lo que todas las empresas tienen ahora como novedoso, ¿no? Antes el área de recursos humanos solamente se encargaba de contratar, despedir y pagarle a la gente. Era lo único. Ahora no, ahora se encarga del reclutamiento, que el reclutamiento es atraer candidatos al puesto o a la vacante que yo tengo. Hasta ahí llega la parte del reclutamiento, es yo publico mi anuncio, yo pongo la vacante y atraigo personas que les interese el puesto, hasta ahí. La parte de la selección entonces sería, una vez que ya tengo todas las currículums o las solicitudes, empiezo a seleccionar a los mejores, les empiezo a aplicar pruebas psicométricas, algún tipo de evaluación o estudio y de las personas que salgan como más sobresalientes, tengan las habilidades o capacidades para el puesto, se le contrata y no termina ahí. Antes pensábamos que era hasta ahí, contratarla a la persona y ya, y la parte de nómina, pero ahora no, ahora hay que darle entrenamiento y desarrollo a las personas. Si yo puedo seguirlos capacitando en algo, si yo puedo ayudarles a que ellos sigan estudiando, por ejemplo, hay muchas empresas en Ciudad Industrial que tienen obreros que no han terminado, por ejemplo, la primaria o la secundaria, y la parte de entrenamiento y desarrollo era llevarles 1 hora al día a los del INEA para que los capaciten. Entonces, ayudas a que se superen, se sienten mucho más identificados con la empresa porque dicen, se están preocupando por mí, y los ayudas a que el día que salgan de ese trabajo pues puedan conseguir algo mejor, o tú los puedes ir subiendo de puesto o cuestiones así, para que las personas tengan mucha más afiliación, ¿no?, con la organización, y pues la parte de la nómina.